Hoy vamos a ver la creación de un pedido de compra con referencia a otro pedido de compra que ha sido creado previamente. Para eso vamos a logística, gestión de materiales, compras, pedido, crear, M21N. En esta transacción nos vamos al resumen de documento no activo. Si lo picas, cierra la parte de documento no activo o documento activo. Y en este resumen vamos a ir a este icono que se llama variante de selección. Le vamos a dar clic sobre pedidos. Y en este vamos a seleccionar pedidos recientes. Por ejemplo, estamos en julio, 1 de julio del 2019 a la fecha de hoy, 22 de julio del 2019. Al centro 1013, que es donde yo necesito el producto. Ejecuto. Y voy a tomar cualquiera de los últimos, de los más recientes, por ejemplo el 1205, lo arrastro hacia el carrito de compras, suelto. Me propone la fecha de entrega, estamos día 22, me está proponiendo la fecha de entrega el día de mañana y me pregunta si se puede cumplir esta fecha. Podemos darle Enter y acepta la fecha. Le damos verificar para ver si sale algún error. No apareció ningún mensaje de error, por lo tanto podemos grabar. Y nuestro folio de pedido es el de terminación 1206. Con eso concluimos la creación de un pedido con referencia a otro pedido.